la jornada continúa con Alexis Inostroza, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la ponencia El rol del call en el mejoramiento del listening skill en un ambiente de clase remota. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Denme un segundo para presentar mi... ¿Se ve cierto acá? ¿Se pueden ver mi presentación? ¿Se ve sin problemas? Ya, súper. Ya, vamos a comenzar entonces. Primero que nada, buenos días todavía, ¿cierto? Sí, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la convocatoria que ha llegado hoy día. Mi nombre es Alexis Inostroza. Soy un ex estudiante de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo el día de hoy vengo a contarles un poquito acerca de mi experiencia en mi práctica, ¿cierto? Que se desarrolló el primer semestre del 2020. Yo creo que un semestre bastante caótico, ¿cierto? Si nosotros lo recordamos, para la mayoría de nosotros, ¿cierto? Fue caótico el primer semestre del 2020 porque no sabíamos qué hacer. Se nos venía una pandemia encima y comenzaban las clases remotas para muchos. Entonces, esta presentación, esta experiencia, yo la titulé como el rol del call, que ya les voy a explicar un poco acerca de él, en el mejoramiento de las listening skills en un ambiente de clase remoto. Bien, vamos entonces a comenzar con una pequeña contextualización. Esta práctica yo la realicé en el Colegio Seminario San Rafael de Valparaíso, un muy buen colegio de la quinta región, que tenía muchos recursos y eso igual a mí me generó las condiciones para yo poder desarrollar lo ambiciosa que fue mi proyecto de práctica. Era un tercero medio con 34 estudiantes que recibían alrededor de 3 horas pedagógicas a la semana. Ellos tenían un nivel B1, tomando en consideración obviamente el marco común europeo de referencia. Ya, eso es como la gran información que nosotros tenemos que tener en consideración. Y una de las cosas que para mí fue más principal que todo, ¿cierto? Fue la gran respuesta que tuvo el Colegio Seminario ante la pandemia, ante esta nueva, ¿cierto?, contextualización de la educación. Nosotros creo que todos estábamos mal parados, ¿cierto?, cuando comenzó la pandemia, cuando no supimos qué hacer, ¿cierto?, cuando tuvimos que empezar a adaptarnos, a innovar sobre la marcha, y yo creo que el seminario tuvo una muy buena respuesta en ese sentido. Para hablarles un poquito acerca de lo que es el objetivo, ¿cierto?, de esta experiencia, de esta intervención que hice yo durante mi práctica final, más que nada era ayudar a los estudiantes a que comprendieran vocabulario e ideas generales en textos escuchados. ¿Ya? Lo principal que yo tenía que hacer, ¿cierto?, era mejorar las listening skills, como les hablé en el título, ¿cierto?, como ustedes se habrán dado cuenta al principio. Y las habilidades que nosotros desarrollamos en términos de la tecnología de la información fueron el hecho de utilizar una plataforma web, utilizar también diferentes tipos de programas, diferentes dispositivos, ¿cierto?, como el computador, el teléfono, y además invitar y fomentar a que los estudiantes formaran parte de comunidades dentro de este sitio web. Les cuento entonces un poquito acerca de lo que sucedió, de qué es esta práctica, qué es esta intervención. Yo obviamente, antes de intervenir, y yo creo que esto corre para todos, ¿cierto?, antes de hacer alguna intervención dentro de un colegio, lo que nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?, es qué necesidad tienen los estudiantes, ¿cierto?, con los cuales nosotros estamos trabajando. Y yo mediante muchas herramientas, ¿cierto?, de recolección de datos, tuve la oportunidad de darme cuenta de que este grupo de 34 estudiantes de tercero medio presentaba un déficit en su habilidad de comprensión auditiva. Obviamente esto desde el contexto del inglés. Entonces la respuesta con la que yo traté de resolver ese problema fue muy, muy ambiciosa. Mis profesores me decían, Alexis, no hagas esto, va a ser demasiado ambicioso, va a ser muy time consuming, le decimos nosotros en inglés, ¿cierto?, que va a consumir mucho tiempo. Y fue la creación de una página web desde cero. Una creación de una página web para que los estudiantes tuvieran un espacio, un ambiente online virtual, en donde ellos pudieran ingresar, revisar su contenido, sus trabajos, sus tareas, sus actividades y todo lo demás. ¿Ya? Este sitio se llamaba Embreak.net. Aquí está, de hecho, ese logo lo hice yo con mucho cariño y mucha dedicación, sin saber absolutamente nada sobre diseño gráfico ni nada por el estilo, y menos sobre programación. Entonces esto fue un desafío súper grande, pero fue muy entretenido y fue muy provechoso en el sentido de que me dio mucho aprendizaje. Entonces, hablando acerca de lo que yo quería hacer con esta página web, ¿cierto? Primero que nada era lo que yo les comentaba al principio, mejorar las habilidades de escucha de estos estudiantes, que pudieran entender mejor los textos escuchados, ¿cierto?, en inglés,
también entregar actividades de manera original, de manera creativa, cosa de que ellos aprendieran a copar un poquito, a lidiar un poquito, ¿cierto?, con este nuevo contexto de pandemia. Nosotros nos encontrábamos, ¿cierto?, viviendo un contexto completamente nuevo y no sabíamos qué hacer, entonces los estudiantes también estaban igual de confundidos que nosotros. Entonces entregarles buenas actividades, entregarles cosas que fueran creativas era muy importante. Y obviamente también algo que era muy, muy desafiante, tomar en consideración los diferentes niveles, ¿cierto? Por ejemplo, habían algunos estudiantes que eran muy, muy avanzados, pero también está la otra vereda, ¿cierto? Algunos estudiantes que no presentaban muchas habilidades. Entonces teníamos que crear un balance. Yo tenía que crear un balance, ¿cierto?, entre estos estudiantes y utilizarlos de manera positiva, de manera de que los mejores, ¿cierto?, ayudaran a los que están un poquito más abajo y así fueran nivelándose las cosas. Les comienzo entonces a explicar un poquito acerca de lo que es COLE, porque es obviamente como lo principal de esto. COLE es una herramienta, ¿cierto? En inglés se llama Computer Assisted Language Learning. Es una herramienta muy interactiva, ¿cierto? Nacho es una persona que escribe mucho acerca de esto. A mí me encanta leer acerca de él. Es una persona que habla acerca de este tema de cómo los computadores son una herramienta versátil, son una herramienta que nos ayuda a tener mucho control por sobre lo que nosotros presentamos, por sobre lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, entonces, utilizar un dispositivo como un teléfono, como un computador, ¿cierto?, nos abre la puerta a muchas cosas que en una sala tradicional no tenemos. Y eso era súper importante tener en consideración también. Ver la pandemia como una oportunidad más que como una desventaja, ¿cierto? Entonces también yo quise abordar, ¿cierto?, y conseguir estas 3 metas que tenía yo. Recordemos las metas que eran mejorar las listening skills, también entregar actividades originales y obviamente ayudar con el tema de la diferenciación, ¿cierto?, los diferentes niveles. Entonces yo opté por abordar esto en 4 diferentes dimensiones. Primero, utilizar opciones de ayuda. Segundo, utilizar diferentes sistemas multisemióticos, utilizar material auténtico y actividades ancla. Se las explico. Cárdenas Claro, que es una ex profesora mía de la Universidad Católica de Valparaíso, es una muy, muy buena researcher, una muy buena investigadora, ¿cierto? Y ella habla acerca de lo que son las opciones de ayuda y las define como algo que permite que los estudiantes sean un poco más autónomos, en el sentido de utilizar dispositivos, obviamente. Yo no podía asumir que todos sabían utilizar un computador, yo no podía asumir que todos tenían un teléfono, que todos sabían utilizarlo. Entonces, opciones de ayuda, por ejemplo, como cajas de consejos entre medio de la página web, dándoles ciertos tips acerca de lo que podían hacer, era súper útil. Utilizar también barras de navegación para que pudieran adelantar videos, retrocederlos, pausarlos, ¿cierto?, e ir a su propio ritmo. Apoyos de vocabulario también, en el inglés, ¿cierto?, hay mucho vocabulario que no conocen los estudiantes. También hablar acerca de los sistemas multisemióticos, que Bessemer y Kress, que son unos investigadores londinenses, ellos hablan mucho acerca de esto, que al final, en resumidas cuentas, esto significa entregar información de diferentes maneras, no solamente con un solo formato. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar un texto, complementarlo con una imagen, con símbolos, con fuentes, con colores, etcétera, etcétera. El material auténtico también tiene un peso muy importante acá, y es que esto significa trabajar con material que sea de verdad, con inglés, ¿cierto?, en un contexto real. Esto es sumamente bueno para que también mejoren, ¿cierto?, estas listening skills. Y finalmente, las actividades de ancla son este tipo de actividades opcionales a los que los estudiantes pueden optar para nivelarse, para balancearse, ¿cierto? Entonces ahí uno apoya a aquellos que son principiantes y al mismo tiempo también apoya a aquellos que son más avanzados. El recurso que yo utilicé para construir esta página web, en caso de que estén curiosos al respecto, fue Blogger. Ya Blogger fue la herramienta que yo utilicé para comenzar desde cero una página web. Ya, así que les voy a mostrar rápidamente, porque ya se me está acabando un poquito el tiempo, las cosas que utilicé, ¿cierto? Los ámbitos que utilicé, como por ejemplo las opciones de ayuda, ¿cierto? Hay unas cajitas con algunos advices, algunos consejos, ¿cierto? Por ahí también sistemas multisemióticos, como pueden ver hay una pequeña explicación escrita, ¿cierto? Y también hay algunos colores y hay algunas imágenes que representan palabras. Si seguimos, ¿cierto?, hay material auténtico, es decir, material sacado de contexto de vida real, no un material que esté dedicado a la educación, sino que sea de la vida real, una película, una serie. Y finalmente, ¿cierto?, una actividad ancla, como por ejemplo, pedirles que agreguen más información, pedirles que hagan actividades extra para que así continúen con su progreso.
Como les digo, entonces esto es súper útil, fue muy útil la pandemia, desde algún sentido, ¿cierto? Para encontrarle como lo positivo. También trabajamos, ¿cierto? Algunas estrategias de aprendizaje, como la identificación de palabras, expresiones, o también estrategias metacognitivas también, porque ellos se autoevaluaban a sí mismos, ¿cierto? Y así aprendían a saber cómo iba su ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. Mis aprendizajes fueron que entendí que ser profesor va a ser un proceso de aprendizaje continuo. Nunca voy a parar de aprender en esta carrera y no importa cuántos años pasen, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar innovando, ¿cierto? Existe esa necesidad de innovar porque en nuestro contexto no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿cierto? También el hecho de adaptarnos a diferentes realidades y aceptar los desafíos, siempre decirle que sí a los desafíos. Eso sería mi presentación. Ahí están mis fuentes. Muchas gracias. Perfecto, Alexis. Muchísimas gracias por tu presentación. Efectivamente, quedamos bien en el tiempo, así que está todo bien. Vamos a revisar si es que hay algunas preguntas que están acá en el chat. La primera pregunta es bastante curiosa, ¿cierto? ¿Por qué Green Apple? Perdón, perdón. ¿Por qué una Green Apple en tu proyecto? Esa es Ah, la pregunta. porque una manzana. Porque es muy representativa de dos cosas que a mí me gustan mucho. Una, la educación, ¿cierto? Que es como el estereotipo del profesor que recibe una manzana por parte de sus estudiantes. Ah, Y también porque me gustan mucho los Beatles. Yo soy fanático de los Beatles y los Beatles eran representados así por manzanas, mucho así como en sus discos y todo. Entonces fue como para colocarla ahí nada más. Que era como una representación de mí, lo que me gusta. súper, personalizando el Sí. proceso, súper bien. ¿Cuánto tiempo, la segunda pregunta del profesor Juan Chamorro Arenas, ¿cuánto tiempo te tomó desde la concepción de las ideas hasta que comenzaron a utilizar los primeros materiales los estudiantes en este proceso? Una muy buena pregunta, porque no recuerdo muy bien. Esto debió haber sido como alrededor de unos 2 meses de investigación. Ya, los primeros meses de mi práctica, obviamente yo estaba ahí apoyando a la profesora, más que nada a mi profesora mentora en ese entonces. Entonces yo tenía una participación en la clase Ujú. más bien pasiva. Entonces yo utilizaba las clases para recolectar información, recolectar datos. En este caso, yo por ejemplo iba haciendo entrevistas, de repente tenía reuniones con algunos estudiantes para ir entendiendo, ¿cierto?, cuáles eran sus necesidades. Y a partir de eso yo creo que pasó como alrededor de un mes y medio, 2 meses, en lo cual yo trabajé todos los días investigando, mirando videos en YouTube, aprendiendo, ¿cierto?, de manera autodidacta a crear, ¿cierto?, un espacio virtual, que era algo bastante desafiante, pero que al final logró terminar bastante bien. Así que por suerte terminó bastante bien. Entonces fue como un proceso que al final duró como 4 meses en total, de 2 meses de investigación y alrededor de 2 meses en los cuales yo estaba ya poniendo en práctica esto, creándolo, ¿cierto? Y ya al final los estudiantes tuvieron el acceso como alrededor de 4 meses después de que yo ya tenía esta idea, ¿cierto? A poder utilizarlo, a poder ingresar, a poder interactuar, ¿cierto? Con este sitio web.